Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristian Yadir Díaz Alcántara y hoy les explicaré cómo se maneja lo siniestro de Sigmund Freud en el relato de Edgar Allan Poe, La máscara de la muerte roja. Bueno, sin más que decir, comenzamos. El resumen de primero que nada le daré el resumen de lo siniestro de Sigmund Freud. Para Freud lo siniestro se conforma cuando todo eso que no es familiar, que empieza a confrontar en un entorno extraño y lo extraño se vuelve algo familiar. No es tanto la novedad de la que la causa el error, sino la transformación de algo que consideramos conocido en otra cosa extraña y viceversa. Ese paso da uno a otro sería el lugar a lo que da la angustia. Pero bien, ¿cómo se maneja el ensayo de lo siniestro de Freud y cómo se estipula en la obra de Edgar Allan Poe, La máscara de la muerte roja? Pero, mismo que nada, les comentaré de qué trata el relato de Edgar Allan Poe, La máscara de la muerte roja. La máscara de la muerte roja nos cuenta la historia de una peste que atormenta un pueblo. Los síntomas son manchas rojas en la piel que pueden asemejarse al color de la sangre. Como el pueblo ya no tiene salvación, el rey de este pueblo decide resguardar a las personas importantes en su castillo, en donde siempre le hacían fiestas sin importar cómo su pueblo muera fuera debido a esta peste. Un día el rey decide realizar una fiesta de máscaras. Todos debían mantener este misterio de quiénes eran cada quien. Un repentino participante aparece en la fiesta, portando una túnica roja con una máscara horrible llena de manchas rojas como el color de la sangre. El rey, al notar su presencia, se enfurece, ya que considera la vestimenta de este misterioso invitado como una burla ante la situación del pueblo afectado. Este reta al misterioso invitado a quitarse la máscara y mostrar su identidad. El misterioso invitado abandona el lugar cuarto por cuarto hasta llegar al último. El rey furioso decide seguir hasta el último cuarto con un puñal en mano para asesinar al misterioso invitado. Seguido de esto se escucha el grito del rey y muchos de los invitados llegan al último cuarto, en donde observan al rey tirado con manchas rojas en su cuerpo y al misterioso invitado al lado de él. Los invitados deciden someter a esta persona misteriosa, pero ninguno logra, ya que de igual forma que el rey, uno por uno comienza a caer asesinados misteriosamente, apareciendo manchas rojas con el color de la sangre por todo su cuerpo. Todos los invitados comienzan a sentir lo mismo y todos en el castillo terminan muertos ante la peste que afectaba el lugar y ante el misterioso invitado que es conocido como la máscara de la muerte roja. Ahora bien, ¿cómo el ensayo de lo siniestro de Freud maneja en este relato de la máscara de la muerte roja de Edgar Allan Poe? En mi opinión, el cuento de Poe es una metáfora a la peste que afectó a Francia en épocas antiguas y sobre todo a la enfermedad de la lepra. El invitado misterioso en esta fiesta es un decir que el brote ha llegado al castillo de este rey. La enfermedad llegó al palacio del rey, cosa que iba a suceder tarde o temprano, como todas las enfermedades que afectan a este mundo, como imposible, pues la reciente epidemia de coronavirus, vaya, al fin de cuentas nació en China y acabó llegando a varias partes del mundo, que fue lo que nos afectó ya hace 3 años. Lo que Freud nos estipula que lo siniestro es aquello que todos conocemos pero que se nos hace extraño. En este caso todos en el pueblo sabían que era una enfermedad, pero desconocían su origen y sobre todo no sabían cómo luchar contra ella. A lo que nos lleva a lo siniestro de la situación, sobre todo a la angustia del pueblo al no saber cómo luchar con esta enfermedad. Me gustó mucho cómo Poe materializó esta enfermedad como la misma muerte y cómo esta enfermedad pues al final de cuentas acabó arrasando a este pueblo. Me sorprende cómo Sigmund Freud maneja lo siniestro como algo que todos conocemos, algo que sabemos que está ahí, pero que se puede transformar, se puede volver algo que desconocemos. Como por ejemplo puede ser, no sé, bueno, vaya a sonar como familia disfuncional, pero tú conoces a tu padre, lo conoces cuando está en buen estado, pero lo desconoces cuando llega ebrio, no sabes qué tipo de persona es, se transforma y comienzas a notar lo desconocido. Creo que muchas personas tienen un mal concepto luego de lo siniestro, luego piensan que debe ser algún fenómeno paranormal, alguna aparición, algún avistamiento de alguna cosa, y pues no, la verdad es que no es así. Sigmund Freud nos estipula que lo siniestro es algo que ya está ahí, pero que tú no sabes cómo está, o no sabes en qué se vaya a transformar. En el ensayo de lo siniestro, eso fue lo que me pareció muy fascinante de Sigmund Freud. Su analogía de lo siniestro es muy grandiosa. Y sobre todo el cuento de Edgar Allan Poe de la máscara de la muerte roja, creo que lo simplifica muy bien como mencioné anteriormente. Eh, Era algo que, como dije anteriormente, pues era una enfermedad que iba a llegar tarde o temprano al palacio. Pero me gusta como Edgar Allan Poe como que materializa a esta enfermedad y le da una forma de que la muerte desapareció en la fiesta del rey y empezó
a matar a uno por uno, empezando por el rey, pero creo que también esto va hacia el karma de que el rey sabía que su pueblo estaba muriendo y no quiso hacer algo al respecto por miedo a contagiarse o por miedo a que la enfermedad llegara a más partes del mundo y le echaran la culpa de que esto fue debido a su reino. Es increíble como ver también la manera en que pues altos cargos inclusive pueden llegar a sentir miedo. Además, cargos en esos tiempos que eran altos y se supone que estos reyes tenían la protección de Dios cuando realmente pues todos no estamos salvados de nada, ¿no? Pero también me da algo de rabia este relato porque desgraciadamente en el mundo actual pues los gobernantes también se limpian las manos conforme pasa a tu pueblo. Pero pues el gobierno aquí y todo eso no es parte de este video. Entonces, sin mencionar, quiero agregar que este relato de Edgar Allan Poe, a pesar de que es algo turbio y que le da una metáfora que algún día la muerte nos va a llegar, inclusive sea la persona que seas, realmente es un cuento muy bien narrado, muy bien estipulado y me gusta mucho la escritura de Edgar Allan Poe. Si me atrevo a mencionar el cuento de El Cuervo, donde un señor lamenta el fallecimiento de su amada y este piensa que el cuervo es una señal de que la muerte le ha llegado para acompañar a su amada. Y es un cuervo que está inanimado y él piensa que el cuervo le habla cuando realmente no es así. Me gusta cómo maneja esa metáfora entre la muerte, la vida. Pues cada uno le damos significado a las cosas que vemos y pensamos. Creo que eso es lo interesante de Edgar Allan Poe, que te puede hacer algo más sencillo, pero darle un significado más de trasfondo. E inclusive me gustó cómo Sigmund Freud, creo que apoyo a muchos escritores del terror actualmente. Creo que muchos escritores del horror y todo eso, lo de los conocidos, se apoyaron mucho en el ensayo de Lo Siniestro de Sigmund Freud. Por ejemplo, uno de mis escritores favoritos es Howard Phillips Lovecraft, que es padre del horror cósmico. Sé que son temas un poco diferentes porque se supone que Lovecraft maneja más el miedo hacia lo desconocido, el miedo a que somos unos seres insignificantes en este universo, que puede haber seres superiores en un plano terrenal del universo y que nosotros seguiremos siendo una pequeña partícula en este mundo. Pero creo que también Lovecraft se guía mucho hacia el ensayo de lo siniestro porque también Sigmund Freud te dice que te puede volver extraño y los relatos de Lovecraft, pues la mayoría todos son extraños. Pero me gusta mucho cómo Lovecraft, Edgar Allan Poe, inclusive hasta el mismo Stephen King, que inclusive Stephen King pues es un poco más chiflado en sus historias, pero creo que todos se basan mucho hacia el ensayo de Sigmund Freud. Pero considero que no necesariamente los escritores de este tipo de horror, de terror, se basan mucho en el ensayo de Sigmund Freud porque pues, cuando nació la literatura vampírica, la gótica, pues se inventaron a los monstruos como es Frankenstein, como es Drácula, que pues de hecho la lectura vampírica ha significado mucho en la lectura actual, inclusive pues hasta la fecha ha habido muchos autores que siguen escribiendo sobre vampiros, como por ejemplo pues la saga de Crepúsculo, ¿no? O la saga de la entrevista con el vampiro, que también es una muy buena saga, pero no creo que muchos de los autores se vayan ligando a lo que dice Sigmund Freud, aunque Sigmund Freud sí les dio las bases para la escritura de cada uno, y como dije, creo que Edgar Allan Poe se basó mucho en ellos, inclusive hasta Lovecraft, porque muchos de sus relatos no siempre tratan sobre horror cósmico, algunos tratan sobre cosas sobrenaturales, como por ejemplo el modelo de Hitchman, creo que se llama, que trata sobre un pintor que pinta lo horroroso de este mundo, y creo que es uno de los mejores relatos de Lovecraft que no tratan sobre horror cósmico. Pero bueno, en pocas palabras, muchos de los escritores actuales y anteriores de terror se basaron sobre las raíces de Sigmund Freud. Y pues en mi conclusión es que Sigmund Freud es el padre de lo siniestro. Este inspiró a grandes mentes de las lecturas del misterio, del terror, del horror, incluso de lo policíaco. Y creo que fue la inspiración de varios escritores del género, como dije anteriormente. Pues gracias por ver este video. Nos vemos pronto y pues el horror es algo muy hermoso y desconocido. Y la verdad, leer este tipo de contenidos valen muchísimo la pena. Y ojalá pues sigamos viendo más, ¿no? Sigamos viendo más
y sigamos analizando más de estos. Eso sería todo. Gracias.